Cordial saludo a la maestra y los compañeros. Voy a realizar la exposición del bloque número 4, que corresponde a la argumentación sobre la teoría crítica y la posmodernidad. En este bloque número 4 abordamos a distintos pensadores. Siento que, como su nombre lo indica, optan y toman una postura realmente crítica frente a lo que es dado en ese momento, a la realidad, tal cual como ellos la conciben, y ofrecen asimismo salidas a, esas, a esas miradas particulares, englobadas dentro del ámbito de la sospecha, dentro del ámbito de la crítica filosófica. El primer bloque se estructura alrededor de Theodor Adorno. Sus ideas principales se engloban dentro del marco de la liberación del conocimiento. Esa promesa de la ilustración para el filósofo fracasa, convirtiéndose esa liberación, esa promesa de liberación, en una razón instrumental para él. Dicha razón instrumental lo que hace es dominar la naturaleza, lo que hace es dominar la sociedad y dominar asimismo a los seres humanos, lo cual se enmarca dentro de una traición de la razón para el filósofo. ¿Qué ocasiona esto? Esta instrumentalización de la razón ocasiona una estandarización de la mente para él a través de esa industria cultural, porque ya no es para él una cultura como tal, sino una industria cultural que produce, que, que está englobada dentro de una estructura macro. Pues ahí el sistema produce arte, produce cultura, produce entretenimiento, y todo ello en serie, ¿no? Al ser ya industria, para Adorno produces un entretenimiento en serie para que este individuo, para que el sujeto, para que el humano pierda así su capacidad de negación, de realidad, de crítica, y se convierta en un consumidor pasivo de la misma, de lo social, de la cultura, del arte. Para Adorno, esta totalidad es falsa, es la única forma de verdad que hoy se encuentra en el arte, en la industria, en la cultura. Y esto hace que el pensamiento se vea, el pensamiento real de una u otra forma se vea reducido y se niegue a cerrar conceptos de forma definitiva. Dentro de estas terminologías importantes de Adorno, pues tenemos aquel concepto de razón instrumental como pensamiento volcado exclusivamente a la utilidad, del cálculo, al éxito técnico, ¿no? Muy asociado con la tecnología, con los medios masivos de comunicación. La industria cultural, como tal, es un término de Adorno, en donde pues es un sistema de producción de bienes culturales, cine, radio, música, todo ello como mercancías para manipular y uniformar la conciencia de la comunidad, de la sociedad, del individuo. Y propone así una dialéctica negativa como método filosófico que se niegue a llegar a una síntesis final, manteniendo viva la contradicción
precisamente no caer en este tipo de dogmatismos impuestos por esta industria cultural, por esta razón instrumental, técnica y utilitaria. En el segundo bloque se aborda a Herbert Marcuse. Él propone dentro de sus ideas la existencia de una jaula de oro, una sociedad que usa el bienestar material para seducir al individuo, algo así como pan y circo, en donde dejamos de cuestionar quién tiene el poder, adormecidos, un poco congruente con la idea de Adorno, donde el sistema nos duerme, donde el sistema produce aquello que quiere para su beneficio como estructuras de poder, como estructuras que dominan. Este sistema, pues, que crea unas falsas necesidades, en donde creemos que necesitamos el lujo, lo material, lo último, y nos afanamos así en una búsqueda que nos mantiene encadenados a ese ciclo repetitivo de trabajo-producción, trabajo-producción, un poco como una nueva esclavitud. Para Marcuse, se propone en él la técnica como un mecanismo que debiera usarse para reducir el trabajo al mínimo. ¿Qué permite esto? Pues que el ser humano recupere su dimensión lúdica, su dimensión erótica, su dimensión más natural y más como su potencia, como su potencialidad inherente del ser humano. Se propone a través de ese juego, a través del juego de recuperar esa estructura más natural, más biológica, más innata, y encontrar de pronto allí un sentido mucho más profundo que ese ciclo utilitario de producir y trabajar. ¿Qué produce esto para él? Una dimensionalidad, que es una condición para él del hombre moderno. Hemos perdido esa dimensión crítica y solo pensamos en términos de lo que es, de lo que podría ser, es decir, un futuro siempre por hacerse, una insatisfacción perpetua, y no nos detenemos como a recuperar ese sentido reflexivo, simple, sencillo, lúdico del ser humano para vivir enmarcados dentro de esta rueda cíclica de productividad. También produce, aparte de esta unidimensionalidad, pues unas falsas necesidades per se, en donde estos deseos impuestos por estos intereses sociales impuestos también, pues mantienen como una obediencia en el sujeto. La producción conlleva esa obediencia a esas falsas necesidades y falsos deseos que mantienen el mismo sistema y lo perpetúan de una u otra forma. Para él, una salida es la gran negativa, este rechazo radical y consciente a las formas de vida, a lo que es, a este consumo, a estos sistemas. Sistemas que la misma estructura ofrece como normalidad. El tercer bloque se aborda a Jürgen Habermas. Él nos habla de un rescate, un rescate de la modernidad. A diferencia de los dos anteriores, él cree que esta modernidad totalmente no ha fallado del todo, sino que para él existe una modernidad incompleta de una u otra forma. Allí entran a conjugar otros factores, y es la comunicación, la capacidad del individuo para interpretar, para entender
ese entorno, esa estructura. Bajo su mirada, el objetivo de esta sociedad o de la sociedad debe ser la acción comunicativa, el lenguaje en el cual hablamos para entendernos y para entender el mundo, no para manipular, no para caer en ese círculo de productividad y adormecimiento. Podríamos entenderlo como un idealista de la comunicación y del lenguaje que debe, que debe vencer esas barreras. Para ver más, definitivamente esta realidad superpuesta asfixia la capacidad humana, ahí sí en sintonía con los otros dos pensadores, asfixia la potencia del individuo y los absorbe hacia esta dinámica hiperproductiva y adormecida de una u otra forma. Por ello defiende como ese mundo cotidiano, sencillo, simple, en donde se rescata aquellos instrumentos humanos que propenden hacia el progreso, hacia la evolución, más allá de las barreras impuestas por la tecnología que pueden existir, pero aprovechando los mecanismos positivos de la misma tecnología para el desarrollo de lo humano y lo social. Entonces se genera una acción comunicativa como componente importante en Habermas. Esto genera también un mundo de la vida, un mundo donde el horizonte cotidiano representa un compartir valores, un compartir sentido, antes que simplemente navegar por dinámicas utilitaristas, materialistas. Le aporta para él otro significado del cual se debe apropiar el individuo. El bloque 4 se estructura a través de Michel Foucault, como interpretando la verdad bajo una nueva mirada para él, no una mirada profunda, no una mirada de una otra forma metafísica, trascendente, sino envuelta más en un carácter social, cultural. Para él lo social produce verdades, para él la interacción humana, la dinámica humana produce verdades ancladas a un momento dado, un momento histórico, un momento cultural, y desde allí trabaja el humano, el individuo, en esas construcciones de verdad, desligadas de esa noción metafísica. En ese sentido, él niega que esta verdad sea libre, completamente individual, y propone en esa dinámica que cada sociedad tiene su régimen de verdad. Estas interacciones producen un régimen de verdad propio y particular, produce reglas, y estas reglas deciden lo que se puede decir, dinámicas de poder, de subyugación, propias de la interacción humana en contextos culturales y sociales dados. Este poder, cabe destacarlo para Foucault, no es simplemente el Estado, sino que es microfísico, es decir, está en la interacción diaria cotidiana, en la persona, en las interacciones sociales, se involucran estas dinámicas de poder, propias también de la misma cultura, el profesor, el médico, el abogado,
Bueno, son microoperaciones, transacciones sociales en donde también está en juego esta, este poder microfísico. Para él, la libertad entonces es como una autocreación, es decir, nuestra única salida es una especie de resistencia y una vida estética de una u otra forma, negándonos a estas identidades impositivas e impuestas y convertir así nuestra vida en una obra de arte que recupere nuestra capacidad esencial de libertad. Entonces para él existe una asociación directa entre poder saber, una relación donde el conocimiento genera efectos de poder y el poder organiza los campos de lo que se considera conocimiento. Una relación muy interesante. El poder genera saber y el saber genera campos de poder. Una simbiosis. Mm, Existe una sujeción para Foucault, un, un proceso por el cual el poder convierte a un individuo particular en un sujeto, en un alguien con una identidad, con una entidad fija y controlable. Se genera esa estructura alrededor del sujeto en esta dinámica de, de poder saber. Muchísimas gracias.